Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Marketing Estratégico. Hoy vamos a ver un nuevo tema, ya acercándonos ya al cierre de todo lo que es el curso en sí, de lo que es de Marketing Estratégico. Vamos a hablar de lo que es el marketing interno y tocar un poco de lo que es el marketing digital. No vamos a andar un poco en esta última parte del marketing digital, dado que es todo un curso entero, que también lo pueden ver acá por esta plataforma, pero igual les vamos a dar un cierto enfoque para que tengan algunos otros tips que puedan aprovechar dentro de todo lo que es este marketing interno, que sí es todo un área interesante dentro de lo que es el marketing estratégico en sí. Entonces, vamos a ver los temas del día. Primero vamos a ver a qué nos referimos con el marketing interno. Vamos a evaluar lo que es la situación interna de una empresa. Vamos a hablar un poco de las motivaciones del personal y también en función de lo que es la empresa. Vamos a hablar de los tipos de trabajadores en función a los estilos de trabajo que uno puede tener y cómo uno debe comunicarse en función a ello. Vamos a ver lo que es la diversidad dentro de la empresa en función a la personalidad. Y por último vamos a trabajar el tema del SEO, ¿sí? Un tema que es bastante importante y vamos a ver algunos tips de cómo funcionan lo que son los motores de búsqueda en función a ello. Bueno, son bastantes temas, así que vamos a empezar de inmediato a ver de qué se trata. Entonces, cuando uno habla de marketing interno, o lo que ahora se le conoce como endomarketing, como siempre digo, a veces le ponen diferentes nombres para refrescar ciertos términos y que se vuelvan más interesantes. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que, si bien la comunicación, ¿no?, del marketing al final lo que quiere hacer es conectar con el público, con el mercado, la oferta de una empresa, de un negocio, aparte del público de este mercado, también es el mercado interno, ¿no? Tus empleados, tus colaboradores, ¿no? Y a eso se refiere el endomarketing, ¿no? Cómo tú conectas, cómo tú comunicas, qué es lo que hace tu negocio, tu empresa. Y una gran forma de ver cómo funciona este marketing interno es algo que muchas veces uno puede experimentar. Si ustedes tienen un hijo o una hija, bueno, yo tengo un hijo y me ha pasado, ¿no? Que me preguntan, papá, ¿en qué trabajas? Y si tú tienes una labor administrativa o una labor muy documentaria o que no es tan emocionante, ¿no? Como de repente los trabajos que uno quisiera a veces emocionar a su hijo, como es natural, pues no sabes cómo decirlo, ¿no? Digo, bueno, yo trabajo haciendo tal cosa, yo trabajo en eventos, yo trabajo, no le voy a decir, yo trabajo viendo números, ¿no? Como que no le transmites lo mismo, ¿no? Y en parte, esa es la respuesta del marketing interno. ¿Cómo responderías a un niño en qué trabajas, ¿no? Si tú fueras a un colegio en primaria, ¿cómo le dirías, no? De una forma de emocionarlos, de apasionarlos con tu trabajo. En parte, esa es la función del marketing interno. ¿Cómo comunicas como empresa qué es lo que estás haciendo? Y por eso, en parte, también en la última clase que vimos la misión, la visión como herramientas, decíamos que aparte de herramientas de decisión, eran herramientas de comunicación. Tus colaboradores, tus trabajadores deben saber qué es lo que hace el negocio, porque también son los primeros que van a hablar por él. Una cosa que pasa muy comúnmente es de que un trabajador, si no cree en tu producto, es el primero que va a saber las deficiencias de tu producto. Y si a pesar de las deficiencias va a consumir tu producto, pues es excelente, porque deficiencias vas a tener. Pero si ese trabajador es el primero que va a decir, pucha, en este negocio no sirve, este negocio hace estas cosas mal, pucha, no vayas acá ni de a balas, pues ya te está diciendo cosas negativas. Y ciertamente el boca a boca es lo único que en realidad puede matarte más que lo que puede ser una red social, ¿no? Por ello, el marketing interno es tan importante y uno tiene que saber manejar y comunicar el mensaje del negocio dentro de una organización y fortalecerlo y que todos sepan qué es lo que en verdad hace este negocio. Por ello es tan importante que se hagan talleres, es tan importante que la gente entienda qué significa cada palabra de tu misión.
Y obviamente que haya coherencia, ¿no? Con tu misión, con tu visión, con tus valores, ¿no? Por lo tanto, háganse esta pregunta. Ustedes si tienen niños, si tienen hijos, o sea, intenten explicarles. O ver lo que sus trabajadores explican, ¿no? O entienden dentro de sus negocios. Eso también va a ayudar. Entonces, para evaluar esto, tenemos que saber también cuál es la situación de la empresa y también la tenemos que organizar. Por lo tanto, se tiene que hacer una evaluación de cómo está la empresa actualmente. Y la evaluación la podemos hacer de la siguiente forma. Uno puede ver una empresa en 4 situaciones, por decirlo así. La primera situación es una situación de caos. ¿Cuál es la situación de caos? Es la situación en la que normalmente uno podría encontrarse cuando un negocio empieza con alguien que no ha tenido, digamos, alguien que empieza un negocio pero no tiene conocimientos administrativos. Un emprendedor tal cual en un sector. De repente alguien que emprende en la moda porque sabe de moda, o emprende en la cocina porque sabe de cocina, o en salud, pero no tiene conocimientos de organización, de gestión, ¿no? Va a empezar todo bastante desordenado, haciendo las cosas como puede, lo cual es genial porque tiene que empezar y eso es lo mejor, eso es parte del espíritu emprendedor, pero no hay un orden, ¿no? El problema es cuando ya tienes ya tienes cierto tiempo en el mercado y se mantiene este reino del caos que muchas veces se disfraza como flexibilidad, ¿no? O como libertad, ¿no? Muchas veces uno dice, no, es que esta organización es flexible, deja a todos estar por su cuenta, pero no, lo que en verdad pasa es de que no hay un orden, ¿no? Y cada uno hace lo que quiere, y eso sí es algo problemático. La siguiente situación en la que una organización puede estar del caos es la de ya una situación compleja. Y una situación compleja es una situación en la que ya uno empieza a registrar cositas, ¿no? Ya registra algunos datos, o sea, al menos ya sabe si tiene pérdidas o ganancias, al menos ya intenta costear algo, o ya tiene alguna referencia, ¿no? Ya al menos ya toma algunos registros de esto. No tiene control todavía, pero ya empieza a registrar datos desordenados, pero ya tiene datos, ¿no? Podríamos decir que en este caso veríamos en una situación de carreteras, digamos, ¿no? En este caso sería que no hay carreteras, es todo tierra. En este ya hay algunas carreteras y un semáforo, ¿no? Y hay algo de orden. El siguiente es una situación ya complicada, en el cual ya uno ya pone procesos, ¿no? Ya dice, ya, bueno, acá se va a hacer esta cosa, la venta va a ser así, ¿no? De tal forma, solo se van a hacer se van a hacer créditos a 30 días bajo estos criterios, ¿no? Ya tú tienes ya un manual de reglas en el caso que fuera reglas viales, por ejemplo, ¿no? Tú ya tienes políticas de ventas, políticas de eso. No hay es ya un poco ya estandarizarlo, militarizarlo de alguna forma, pero ya tiene cierto orden, ¿no? Lo último, después de esta situación, que ya es una situación complicada, pero ya muy controlada, y es la parte de la unificación. La unificación es un poco que ya lo sueltas, ¿por qué? Porque ya lo tienes todo estandarizado, ya todas las personas en todo nivel, en este caso todavía no tienes una comunicación plena a todos niveles, es como que todos solo siguen el manualito, pero sin una interacción fuerte, ¿no? Ya la unificación es que todos estandarizados saben todas las reglas, ¿no? Y ya tienen una experiencia. Entonces, desde el que te recibe, desde el que hace la limpieza hasta el gerente, te atiende igual. Te va a dar las mismas reglas, te va a conocer las mismas políticas, te va a dar el mismo trato y incluso te va a dar las mismas libertades porque todo va a ser bajo la misma regla, todo va a ser bajo los mismos valores. Entonces, si alguien te da una concesión de, no sé, te da una concesión a 30 días porque creo que puedes dar a 30 días, es porque yo sé que bajo las políticas que me han dado, tú calificas bajo ese crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy instruido bajo esas cosas, ya es toda una experiencia que yo ya tengo y que yo ya te la puedo transmitir, ya es unificación, ¿no? Es algo ya mucho más íntegro, pero has tenido que pasar por todas estas etapas, ¿no? Pues como digo, no hay que confundir el caos, y es muy fácil pasar de hecho de la unificación al caos, de haber llegado a un punto que se comunique tanto, que se haya logrado tanto, que al final uno se relaje tanto que vuelve a caer en el caos, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero son estados en los que un negocio puede estar. Por eso, no confundan la libertad, la flexibilidad con caos, ¿no? Siempre hay que buscar la unificación y hay que ver en qué situación está la empresa para justamente llegar a esa experiencia integral, ¿no? Y no llegar a concesiones
tontas, concesiones que al final encaprichan al cliente, ¿no? Que es el peor caso posible, ¿no? Al final es como que a un cliente le vas a dar todo, a otro cliente no le vas a dar nada, al final se van a dar entre clientes, vas a perder a los dos. Entonces es algo que se tiene que evitar. Y esa es parte de la comunicación. Lo importante en este caso es, uno, comunicar, pero dos, también saber generar los mecanismos, ¿no?, de control. Hemos visto todo esto, empezó con comunicación bastante básica, de recopilar datos, procesos y al final experiencia. Así es como un poco van evolucionando las instituciones y también pueden ir cayendo de la misma forma. Dicho esto, las organizaciones tienen un elemento principal. ¿Cuál es este elemento? Las personas. Y bajo esta perspectiva, nosotros podemos decir que las personas tienen motivos, ¿no? Que es el por qué hacen algo, ¿no? Y estos motivos llevan a motivaciones, ¿no? Que es la fuerza por las que actúan de alguna forma. Y una empresa es una forma de representar a una persona de una forma. Una empresa también tiene motivaciones. Por lo tanto, tanto la empresa como las personas que trabajan en ella tienen motivaciones muy claras. Y bajo este sentido hay tres tipos de motivaciones principales que la empresa tiene tanto que atender como también satisfacer, ¿no? Igual que las personas. Entonces, aquí vamos a ver lo que son las motivaciones, tanto las extrínsecas, intrínsecas y trascendentes, que son las principales en este sentido. Como digo, las empresas tienen que saber atenderlas a los tres niveles, pues también saber a cuáles centrarse más. Y los empleados de igual forma, ¿no? O sea, tienen este tipo de motivaciones y uno tiene que saber por qué motivaciones un empleado se mueve para también poder motivarlo y que esté contento dentro de la empresa. Pues empecemos con las extrínsecas. La extrínseca, ¿por qué tiene este nombre? Porque es algo que recibo del exterior, ¿no? Yo la recibo del exterior y me siento bien por ello, ¿no? Son normalmente motivaciones de urgencia. Si pensamos en la pirámide de Maslow de necesidades, las motivaciones extrínsecas son las que están en la base, ¿no? Las que si no las atiendo me muero. Por ejemplo, el hambre, la necesidad de ropa, de agua, de vestimenta, en fin, ¿no? Por eso se sienten muchas veces como que son muy urgentes, que las tengo que tener sí o sí. Y de hecho sí hay que atenderlas porque son urgentes, pero no son las más importantes. Entre las extrínsecas están las principales, suelen ser el dinero, el poder, el placer. ¿Por qué decimos el poder? Porque acá el dinero, bueno, obviamente, ¿no? Uno trabaja por un sueldo, por un salario, ¿no? Si no, uno se muere, no trabaja no trabajaré gratis. El poder es normalmente porque está relacionado con etiquetas, con títulos. O sea, si yo soy... y tú te das cuenta, ¿no? Hay organizaciones o lugares donde uno habla mucho de el jefe, el coordinador, o que tiene muchos titulitos. Y uno puede pensar, ay, es que yo le estoy dando una línea de carrera, o estoy satisfaciendo, ¿no?, las necesidades de mi personal de superación. No, está satisfaciendo necesidades extrínsecas, que son títulos, en realidad, etiquetas. En realidad no está satisfaciendo una necesidad mayor, está satisfaciendo etiquetas, ¿no? El poder es un tipo de necesidad extrínseca. El placer está satisfaciendo, es todo lo que es entretenimiento, ¿no? Si tú das vales, también es un tipo de satisfacción extrínseca, ¿no? Vales de consumo. Acá estamos viendo, digamos, un viaje, un tipo de necesidad extrínseca, ¿no? Todo lo que son premios son necesidades extrínsecas. ¿Son buenos tenerlas? Sí, pero si una empresa solo se dedica a esto, a la larga uno no va a retener al personal. ¿Por qué? Porque va a tener que gastar cada vez más en que el personal se sienta satisfecho, ¿no? Porque estas necesidades cuestan dinero y cuestan cada vez más dinero. Y el personal cada vez va a querer pedir más, porque son necesidades urgentes, pero que se agotan. O sea, como que ya, pues, bueno, ya lo tuve, ya se acabó el viaje, ya se acabó el bono, ya se acabó el vale. Entonces, ¿qué más? ¿No? Entonces, a la larga es una necesidad que vas a tener que gastar cada vez más para mantener al personal contento. No es una estrategia que se mantenga en el tiempo. Es bueno tenerla, sí, es bueno porque son urgentes, como hemos dicho, pero no son las principales, ¿no? Pero como digo, bueno, ahí están, hay que saberlas, hay que conocerlas. Pero hay otras motivaciones, las intrínsecas.
Las intrínsecas son motivaciones del interior de la persona, de su desarrollo interior, ¿no? Nacen del interior de la persona, no son ah, motivadas por el entorno. ¿Cuáles son una necesidad extrínseca, obviamente, es el generar ingresos también, ¿no? A nivel de empresa tienes que generar ingresos, y es obvio, si no la empresa quiebra, ¿no? Entonces, como vemos, hay una contraparte también a nivel de la empresa. Intrínseca a nivel de persona, de empleado. Está el desarrollo personal, está el desarrollo educacional, el desarrollo profesional, ¿no? A nivel de empresa está el desarrollo del know-how, el desarrollo de que sea una empresa experta, una empresa competitiva. Es el nivel intrínseco de la empresa. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de necesidades intrínsecas en el empleado? Pues aprender una herramienta, como aprender el SAP, ¿no? O aprender algo específico dentro del entorno, como, no sé, procedimientos de SUNAT, que a veces no se saben directamente saliendo de la universidad, ¿no? No se saben a veces eso específicamente. O de repente programas de educación, como tener maestrías, como tener intercambios, no sé, o sea, programas de especialización, pero eso sí son cosas que la empresa puede dar al personal y que son motivaciones intrínsecas, ¿no? O programas de, no sé, de salud mental, de asesoría psicológica, de coaching. Son formas que la empresa puede tener para alentar a su personal, ¿no? Con estas motivaciones. ¿Son más eficaces que las extrínsecas? Sí, ayudan bastante, se sienten mejor, ¿no? Pero también son finitas. Una vez que uno termina su preparación, termina el taller de coaching, termina de aprender todo lo que tiene que aprender, acabó, ¿no? Y va a buscar algo más, porque es así. Duran más que las extrínsecas, sí, pero son finitas. Acá yo les cuento, digamos, mi experiencia, ¿no? Cuando empecé a hacer prácticas, por ejemplo, ¿no? Yo empecé con las prácticas y tuve la suerte de empezar, digamos, con el sueldo mínimo. Y empecé porque uno quería saber y quería tener mis prácticas. Para mí el sueldo mínimo era, wow, qué chévere. Y tengo mis prácticas. Y me interesaba, sobre todo, eran las prácticas. Una vez terminé mis prácticas, o sea, era al día que terminé mis prácticas, el sueldo mínimo para mí me parecía, no significaba nada, me parecía que hasta era pues, hasta un insulto, porque la labor que hacía era una labor casi hasta gerencial, ¿no? Comparado con lo que con el sueldo que recibía. ¿Por qué? Porque la motivación intrínseca justo acabó en ese mismo día, ¿no? Entonces era como que, wow, ya no tuve la motivación intrínseca, todo desapareció. Y salió que la extrínseca ya no era suficiente, ¿no? Que era solo el sueldo. A ese nivel es que uno siente este tipo de motivaciones. Como uno ve, la intrínseca me ayudó a mantener más tiempo, ¿no? Una vez terminó, lo demás, es como que salió el velo. Pero existe una más, que es la trascendente. La trascendente es un tipo de motivación que es es un tipo de motivación que es la conexión hacia el otro, ¿no? ¿Cómo me siento, qué es una motivación de hacer algo por el otro, ¿no? En función de un negocio, ah, la motivación extrínseca que tiene un negocio es su responsabilidad social y su responsabilidad con sus empleados, ¿no? Y como persona también es tu vocación, es tu sentido de voluntariado, de ayudar, de conectar con los demás. Es también tu motivación trascendental, ¿no? Y estas son las motivaciones que son tan fuertes que normalmente ya se quedan. O sea, prácticamente es infinita. O sea, es muy difícil. Tendrías que romper mucho la confianza de alguien para que rompas este tipo de motivación. Es muy, muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo logras como empresa lograr esto en tus empleados? De nuevo, conociendo a tu empleado, ¿no? Entendiendo su vocación, entendiendo qué es lo que hace, quién es. Acá vemos las imágenes, ¿no? O sea, dándoles facilidades, sabiendo que tiene una familia, yo sé que acá es muy difícil porque tenemos leyes muy todavía rigurosas de trabajo, cuesta mucho tener un empleado, cuesta mucho una hora no eficaz, pero los horarios flexibles, los horarios para, digamos, que atiendan recitales sin descuento laborales, recitales o atiendan las presentaciones de sus hijos, o horarios muy flexibles, que bueno,
de alguna forma la pandemia ha ayudado, ¿no? Con el teletrabajo a demostrar que se puede de alguna forma, ¿no? Lograr una eficacia no sin estar enclaustrado en la oficina, ¿no? Mucho más flexible. Y, o sea, conectándote con tu empleado, teniendo los voluntariados, teniendo la ayuda a los terceros, o sea, todas estas cosas que uno demuestran que te preocupas por tu colaborador y también te preocupas obviamente por la sociedad y el impacto que tú haces. Estos tipos de motivaciones hacen que la gente se quede y te quiera apoyar más tiempo que el que normalmente lo harías con los otros tipos de motivaciones. De hecho, en esta historia que les comenté, ¿no? De mis prácticas, de hecho yo me quedé un tiempo más en esta empresa con la que hice mis prácticas al inicio, porque quien me trajo era un profesor al que estimaba mucho, ¿no? Y yo dije, bueno, ya está bien, no me gusta este sueldo, parece que no tiene coherencia para nada, pero este profesor necesita un poco más mi ayuda, lo estimo mucho, y de alguna forma me ha ayudado él me trajo acá y lo voy a ayudar un poco más de tiempo. Y por esa estima, esa conexión de alguna forma, es que me quedé un poco más, ¿no? Ya bueno, al final ya me fui por otros proyectos y demás, pero esa motivación trascendental es la que un poco me hizo durar más en ese entorno, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que buscar como empresa, va a ser la verdadera fidelización, se va a lograr a partir de ello. Entonces, esa es la forma de conectar de una manera eficiente y también es una manera más, hasta incluso más barata, ¿no? Que las otras dos. Hay que atender las otras dos también, sí. Hay que atenderlas, son muy importantes también, sí. Pero esta va a ser la que mejores resultados dé, ¿sí? Pero bueno, aparte de esto, también tenemos que saber cómo hacer combinaciones, cómo juntar a nuestros empleados, a nuestros colaboradores. Y esto se sabe en función a qué estilos tienen. Y hay muchas formas de saber el estilo de un trabajador, o sea, hay diferentes estilos, diferentes formas en función de personalidad, en fin. Acá vamos a ver una, que es en función a estos 4 cuadrantes. Y bueno, estos 4 cuadrantes resumen 4 de los principales estilos que puede tener una persona, y es importante conocerlos. Vamos a verlos rápidamente. Uno es el estilo de la persona racional. Una persona racional es una persona que le van a conocer como una persona experta. Es la persona que tiene una lógica clara, que habla siempre de datos. O sea, es una persona que al toque te vas a dar cuenta que siempre habla de información, te va a decir, bueno, ha habido un estudio, te va a decir qué estudio o de qué lugar, siempre habla siempre de citando, ¿no? Cita un lugar, cita otro lugar, te encuentra datos, te sabe analizar datos. Más que encontrarte datos, te sabe analizar la información y te sabe analizar los errores en la información, sobre todo. Que no malinterpretes las mismas, sobre todo. Hay otro tipo de persona que es el organizador, el rígido. Esta persona es la que sí te va a saber buscar información eficazmente, la va a saber ordenar, pero es como que está en cuadriculado, ¿no? No le gusta que lo alteres, que le cambies su orden. Esta persona también, bueno, como digo, no tienes que puede tener un poco de todo. Y de hecho puede ser diferente en diferentes contextos. Digamos, en la familia un racional puede ser muy emotivo. Estamos hablando dentro del estilo de trabajo, puede ser primordialmente racional, ¿no? O puede tener un poco de todo. De hecho, hay personas que son racionales y organizadoras, pucha, es un golazo, porque buscan muy bien información y encima te la analizan, ¿no? Pero normalmente uno tiende a tener algo más que el otro, ¿no? El experimental es la persona así un poco loca, ¿no? La persona que te va a buscar y que obviamente tiene muchas ideas, que quiere tomar riesgos, que se le ocurre una idea, se le ocurre otra y quiere hacer de todo, ¿no? Experimental. Y el emotivo es obviamente la persona que es todo mundo rosa, que quiere todo paz y amor, que es muy buena comunicándose, porque, bueno, justamente, ¿no? Es alguien muy emotiva, quiere conectar con las personas. Bajo este esquema de estos cuatro estilos, ¿cómo se deben juntar? Mientras sea en línea recta, ya sea horizontal o vertical, hay sinergias. Donde no hay sinergias es en diagonal. Si tú pones a dos personas en diagonal, en estilos diagonales cruzados, chocan y chocan muy fuerte, no funcionan.
¿Cómo lidias con personas? A veces tienes que tener personas así, ¿no? Mezcladas, porque en la diversidad está la riqueza, ¿no? Pues tienes que tener intermediarios, ¿no? Que permitan esta comunicación, que se entiendan. Pero directamente chocan mucho. ¿Por qué? Pues obviamente, ¿no? Es una persona muy racional, que habla mucho de números, que es muy objetivo, y la pones con una persona que habla de sentimientos, pues no se entienden, ¿no? Igual, tienes una persona muy organizada, muy rígida, y hablas con una persona caótica que quiere salirse del molde, no se entienden, chocan, ¿no? Entonces no las puedes juntar directamente. Sin embargo, un racional, uno que habla mucho de números con alguien que es muy experimental, pues van a sacar ideas muy potentes, ¿no? Porque el experimental va a sacar una idea y el otro va a saber analizarla, no va a saber sacarle el jugo, saber explicarla, ¿no? Igual, el experimental va a tener muchas ideas y el otro, como es emotivo, va a saber comunicarlas, ¿no? El organizador va a ser muy rígido y un poco que de nuevo, ¿no? El emotivo, como va a ser un poco más expresivo, un poco que lo va a saber a ablandar, comunicar estas partes. Y obviamente el experto, el racional, sabe analizar lo que el organizador sabe encontrar, ¿no? Entonces son sinergias muy potentes, ¿no? Pero cruzados no sirven. Entonces es una forma de, de juntar. Y es cierto, necesitas de todo en tu organización, pero tienes que saber juntarlos de tal forma que se sepan comunicar, ¿no? Y hablando de eso, pues uno necesita, como hemos dicho, diversidad. Y la diversidad la verdadera diversidad se logra en función a la diversidad de personalidades. Y una diversidad de personalidad se puede analizar en función a lo que son este modelo, el modelo de los 5 grandes rasgos. Los 5 grandes rasgos es un modelo psicológico que se ha probado en función a muchos países, con muchas preguntas, tanto traducidas como de los mismos países en su lengua nativa. Entonces, que al final han terminado diciendo que existen 5 grandes rasgos principales de personalidad con 2 aspectos de cada uno, ¿no? O sea, es el gran resumen de los rasgos. ¿Y qué es lo que te dicen? Básicamente, las personas tienen ciertos grados, califican con ciertos grados en estas personalidades, y a nivel de trabajo, de organización, según el puesto, ciertos rasgos van a ser más predominantes. En realidad tú necesitas todos los rasgos, todos tienen una utilidad, siempre y cuando ninguno llegue a extremos, ¿no? En todos, hasta los que parecen los más positivos, si están en extremos no te sirven, porque llegan a ser muy patológicos y van a ser negativos para tu empresa. Y vamos a ver tanto lo bueno como lo malo. Y vamos a ver más o menos qué es lo que uno tiene que buscar en función a posiciones. La primera es la extroversión. Y la extroversión en este sentido no tiene que ver nada que ver con un ser social. Tiene que ver con la capacidad de sentir lo que son las emociones positivas. Todo lo que sea emoción positiva, esto se refiere a la extroversión. Y tiene 2 aspectos: el entusiasmo, que es la capacidad, ¿no?, de sentir ánimos, de sentir diversión, y la asertividad en la capacidad de comunicación convincente, ¿no? Entonces, la extroversión en su rasgo de asertividad va a ser muy positiva para tipos que tengan que hacer mucha venta, porque va a tener una comunicación muy convincente, va a saber, ¿no? Uno va a estar rodeado de gente, va a saber convencerlos a estas personas, va a ser muy, muy, muy bueno para ventas. Un extrovertido asertivo es muy bueno para ventas. Tienes que buscar personas así, ¿no? Mientras que un extrovertido con entusiasmo va a ser una persona que va a ser muy bien animar. Si tú necesitas personas que animen a la gente, que mantengan a las personas en un entorno con altas expectativas, todo eso, animadores básicamente, tienes que buscar personas con estos rasgos, ¿no? ¿Cuál es lo malo de las personas con extroversión extrema? Son personas muy impulsivas, ¿no? Personas que no van a poder tomar decisiones a largo plazo. Por eso no es bueno tener extroversión al extremo, ¿no? Porque no vas a poder tomar decisiones muy, muy coherentes, porque obviamente tan impulsivo va a estar tan lleno de felicidad que vas a pensar que todo es color rosa y vas a tomar malas decisiones. Por eso todo en extremo es malo, ¿no?
Por otro lado, está el otro aspecto, el neurotismo. El neurotismo es la capacidad opuesta a la extroversión. De hecho, se cree que la resta de la extroversión menos el neurotismo es lo que te da la confianza, ¿no? La autoestima es extroversión menos neurotismo, ¿no? ¿Y qué es? La capacidad de sentir emociones negativas. Y uno dice, pucha, ¿cómo puede ser bueno tener esto en una organización? Pues tiene una funcionalidad. El neurotismo se divide en volatilidad y retirada. La volatilidad es la agresión defensiva, es decir, el fosforito. Un fosforito controlado, ¿de qué te sirve? Pues es una persona que siempre va a estar reaccionando rápido. ¿Y para qué te sirve? Para entornos peligrosos, que necesitan mucha seguridad, que necesitan vigilar mucho el entorno, que sepan cualquier tipo de riesgo. Claro, una persona que lo tiene esto a un nivel aceptable. Obviamente una persona patológica va a reaccionar demasiado y va a ser una persona tóxica para la organización. No te conviene una persona así. Pero una persona en un nivel aceptable va a ser una persona muy buena para detectar riesgos y para prevenirlos, ¿no? Mientras que el neurotismo en retirada es una persona muy analítica. Pues es la persona que suele pensar, es la persona que está mucho en el lado que puede analizar casos, ¿no? Los casos, el peor caso posible, lo puede sacar él y puede ver los escenarios en los que algo podría fallar. Entonces, analiza de escenarios, es el que te puede dar las estrategias a largo plazo. El neurotismo de retirada. Por eso es importante. Obviamente, al extremo también es malo, ¿no? Porque también te va a decir que todo está mal, o sea, va a ser el señor negativo total, ¿no? No sirve, ¿no? Pero tiene un lugar y es importante tener personas así porque te van a permitir planear a largo plazo. Ten en cuenta, todo tiene una funcionalidad. La amabilidad, ¿no? La capacidad de ser empático, de preocuparse, es muy importante. Claro, y se divide en compasión y en educación. La compasión dice la capacidad de negociar por uno mismo. Mientras menos compasión tengas, en realidad puedes negociar mejor por ti mismo, sí. Pero, esto es importante? Sí, si tú tienes que lidiar con gente, tener mucho contacto con la gente, entender a la gente, necesitas mucha amabilidad, es cierto. Pero en rasgos muy extremos, la amabilidad te va a hacer de que la gente se aproveche de ti. No es buena en casos ya patológicos. Tienes que saber hasta cierto punto defenderte, ¿no? Igual la educación, respeto por la autoridad es el otro aspecto. Es bueno, sí, porque tienes que tener cierta jerarquía, cierto orden, cierta organización, pero también es bueno salirse del molde, es bueno también ser un poco rebelde. ¿Me cuenta? Entonces, la amabilidad es un rasgo muy bueno, suena positivo, pero siempre necesitas los dos lados del espectro, no irse a los extremos. Pero obviamente, si tu organización tiene que ver con educación, con salud, con ayuda, con voluntariado, necesitas muchas personas que tengan este rasgo alto, ¿no? Si es algo mucho más gerencial, de hecho, tienes que tener personas, en los lados gerenciales administrativos, las personas tienen que tener baja amabilidad, porque tienen que negociar y negociar en pro de la organización, no en pro de la organización que va a estar enfrente. Suele ser así. De hecho, es lo que decían los estudios, ¿no? Muchos de los gerentes exitosos son un poco sociópatas, porque cierta parte de la sociopatía está relacionada con la baja amabilidad, la baja empatía. La conciencia tiene que ver con el ser ordenado, el ser diligente, ¿no? Por un lado es el ser industrial, es decir, el trabajar duro, trabajar siempre, lograr las metas, ser trabajador y ser ordenado, ¿no? O sea, lograr tener todo en un orden, ser esquematizado, ser cuadrado, ¿no? ¿Es bueno ser cuadrado? Sí, muchas veces te dicen emprender, piensa fuera de la caja, cierto, pero también es bueno ser cuadrado en el sentido de que necesitas personas cuadradas, porque esas personas cuadradas son las que te guían de una manera estructurada, son las personas que te van a decir, tienes que seguir un proceso. Sin esas personas no funcionas. Entonces necesitas a ambas, necesitas las que salgan de la caja y necesitas las personas que te guíen en un proceso. No todas las personas pueden pensar de la misma forma, ¿no? Esa es la verdadera diversidad. De hecho, muchos gerentes igual tienen que tener la característica de la conciencia, porque tienen que poder seguir un plan estructurado, ¿no? De hecho, uno dice, ¿no? Es tipo una broma, ¿no? El que tiene alta conciencia puede llevar una empresa
hacia la destrucción, pero la lleva sistemáticamente. Por otro lado, su contraparte es la apertura. Y la apertura es la capacidad creativa, ¿no? Es la capacidad emprendedora, está dentro de la apertura, ¿no? Es la capacidad de salir dentro de la caja, es la capacidad de saltar de un lado al otro, ¿no? Y son las dos que se complementan de alguna forma, ¿no? El que tiene apertura salta de un lugar a otro, cambia el rumbo, mientras que el que tiene conciencia un poco que lo redirige, ¿no? Entonces te dice, el de apertura te va a decir, hay que ir por acá, y el de conciencia te va a decir, ok, vamos por acá, va a ir sistemáticamente. Se complementa. La apertura tiene que ver con el intelecto en el sentido de que, no tanto en el sentido de coeficiente intelectual, aunque tiene relación, sino en el sentido de que hay personas, y de repente les ha pasado, que de alguna forma ustedes sienten que hablan como si supieran muchas cosas, ¿no? Personas que hablan de una forma muy alturada, que hablan de forma que ustedes notan que saben mucho, ¿no? Ese es el rasgo de personalidad del intelecto. Se relaciona con coeficiente intelectual, pero ahora estamos hablando directamente de personalidad. Y el rasgo de apertura, dentro de la apertura, se repite 2 veces, es el que tiene que ver con la creatividad propiamente dicha. Y no es creatividad solamente artística, es creatividad en general, que tiene que ver sí con artes, pero también es creatividad científica, creatividad de ingenierías, creatividad en programación, por ejemplo, programación de sistemas, creatividad emprendedora, incluso si tú eres un genio haciendo, digamos, formatos, formularios en Excel y todo eso, en herramientas y todo eso, es parte de la creatividad. Es todo lo que es crear herramientas útiles, ¿no? Entonces, por eso dicen, ¿no? La apertura es la parte de la creación. Como vemos, este es un análisis bastante rápido. De hecho, este es un tema bastante denso, el del análisis de los rasgos de la personalidad. Pero se puede ver de que se requiere todo esto, ¿no? Se requiere toda esta gama de personas dentro de una organización en diferentes puestos. Y se tiene que saber cuáles son las combinaciones correctas, ¿no? Obviamente, si yo pongo a alguien con mucho neurotismo a hacer ventas, pues lo mato, porque no sabe, ¿no? No va a saber conectar, ¿no? Al menos que tenga neurotismo y extroversión, que wow, sería una combinación bien curiosa, ¿no? Una persona demasiado amable para que dirija una negociación top, pues puede costarle, al menos que sea por el mismo bien de esta persona, ¿no? Que sea para que, bueno, ya para que fortalezca un poco su bagaje o su ser interior, porque también es bueno, porque es bueno también que mejoren como personas, para que tengan estas técnicas, pero de por sí es una personalidad ya de alguna forma ya fija, ¿no? Puede mejorar de un poco al otro, pero no van a saltar de uno completamente de uno a otro. Entonces es bueno conocer esto y es bueno saber en qué lugares colocarlos, ¿no? Si uno coloca a personas que no están adecuadas a un puesto, vas a generar frustración. Y esta frustración va a generar conflicto y este conflicto va a generar que en realidad la organización se sienta mal de por sí, ¿no? Y, como digo, necesitas de todo, ¿no? Tanto a los extrovertidos como los neuróticos, los amables, los conscientes, la apertura, y lo necesitas en toda la gama. Entonces, evalúa qué es lo que necesitas en realidad para cada puesto, ¿no? Y piensa específicamente qué es lo que va a ser más óptimo. Dicho esto, ya podemos pasar a lo que es el último tema. ¿Qué es el CEO? ¿No? ¿Y por qué lo he puesto justo también como parte de lo que es dentro de lo que es todo este tema? Pues una vez ya uno ha trabajado internamente dentro de la organización, ya puede empezar a difundir los mensajes, ¿no? Un mensaje claro de qué es lo que quiere. Pues ahora trabajamos en la clase anterior la misión, la visión. Acá ya hemos trabajado el marketing interno, ya hemos trabajado en todo el curso lo que son los productos, todo lo que es un plan estratégico en realidad de marketing. Y bueno, el SEO va a ser una forma también de comunicarlo. SEO se refiere a la optimización de los motores de búsqueda, ¿no? Vamos a optimizar contenido digital en motores de búsqueda. Sin embargo, este es un trabajo constante. No es de que yo lo hago, lo hice una vez, ¡pum!, lo optimicé y se ha quedado y ya, salió bien.
¿no? Ya ahí se quedó para siempre. Es algo constante porque siempre van a salir competidores. Y uno, si bien esto se utiliza bastante, es justo para motores de búsqueda, esto ya se ha empleado para todo, porque todos los sistemas digitales, redes sociales y todo, utilizan algoritmos de alguna forma para también mostrarte la información, ¿no? De lo que, cuando tú haces cualquier tipo de búsqueda dentro de las redes sociales también, para mostrarte lo más relevante dentro de estas redes. Así que vamos a ver estos ejemplos. Son ejemplos reales, eso sí, para que no haya, es bueno hacerlo de que limpien su historial de búsqueda si van a hacer este experimento y no tengan una cuenta asociada de Gmail en el momento que lo hagan, ¿no? Porque a veces ya tienen su información de búsqueda. Pero yo hice esta búsqueda, ¿no? Puse en Google de Perú, ropa y pollo. Lo pongo ropa, estas son claves, consejos bastante simples. Puse ropa y me salió estas palabras. Ropa de moda, ropa en inglés, ropa para niñas, ropa para perros, etc. Pollo, pollo a la brasa, carne de pollo, pollo real, pollo broster, etc. ¿No? ¿Qué es lo que me está mostrando acá Google? Me está mostrando lo que se está buscando en Perú en orden, lo más buscado, ¿no? En función a la palabra ropa. Ropa de moda, en inglés, todo eso. Esto es lo que más se ha buscado con estas palabras. Entonces digo, chévere, yo ya sé las palabras que están buscando, pues estas ya son las palabras clave. Si yo empiezo a generar links dentro de mis páginas que tengan estas palabras y que redirijan a páginas mías, pues voy a empezar a colocar mis páginas de una mayor forma y van a empezar a aparecer en los buscadores dentro de una mejor forma también. Por lo tanto, esta es la forma en la que uno trabaja. Los crawlers de Google y también de las redes en general. Trabajan de la siguiente forma. Trabajan en función a palabras clave y trabajan en función a links. El crawler es el programa de Google que va a hacer, va a contar los links tanto de entrada como de salida que tienes hacia una página en función a palabra clave, ¿no? Y eso le va a dar una valorización. Mientras la valorización sea más alta, mejor colocar a tu página dentro de esta categoría de palabras, ¿no? Acá puse un ejemplo bien curioso que me pareció que es muy importante, que es, por ejemplo, ropa.de. La palabra de, en realidad es una palabra, es la terminación de Alemania, así como .pe, ¿no? .de es de Alemania. Pero ¿por qué es curioso? Porque si bien esta sería una página de Alemania y se geolocalizaría como página de Alemania, el hecho que sea DE te permite hacer ciertos juegos de palabras que a la larga se pueden posicionar de una manera muy potente. Por ejemplo, si yo pongo en esta palabra, ¿no? En una de mis páginas, la mejor ropa de moda para niñas, como hemos visto arriba, ¿no? Ropa para niñas, ¿no? Y pongo ropa de niñas, este ya es un juego de palabras. No se va a posicionar de inmediato porque DE es una página de Alemania, pero inmediatamente esto tiene el potencial de posicionarse de una manera muy potente en el futuro. Si tú tienes tiempo para armar esta página, armarla poco a poco, porque este tipo de posicionamiento toma tiempo, toma mucho tiempo en dar frutos, pero se posiciona muy bien, pues bien, vas a tener una página muy potente porque estás haciendo un juego de palabras, estás diciendo ropa de niñas, ropa de niños, ropa de Corea, no sé, como hemos visto más arriba, ¿no? Vas a tener ese tipo de juegos, pero toma tiempo, porque tienes que vencer lo que es la geolocalización, ¿no? Es una estrategia, pero como digo, toma tiempo. Igual, pollo a la brasa en Perú, pollo asillado. ¿No? O sea, si empiezo a hacer artículos o empiezo a generar links de pollos, que seríamos apoyo.com de Perú, empiezo a redireccionar bastantes links a mi página de esta forma, pues iré colocándola cada vez mejor y irá posicionándose cada vez más alto, más alto, más alto, más alto. Esto aplica igual dentro de los buscadores de redes sociales y demás, ¿no? La idea es de que cuando tú hagas SEO, busques las palabras claves, las puedas detectar.
Ahora les he dado un truco genérico porque en realidad para detectar palabras claves es muy útil tener también ciertas herramientas como en este caso lo que sería el Search Console, en el caso de Google, que es también una herramienta gratis en caso que tengas página, pero también hay herramientas de pago, ¿no? Que es como SEMrush, casi todas las herramientas. Lo malo de casi todas las herramientas que te permiten este análisis de palabras claves sí son pagas, es lo malo. Pero es una forma simple también de encontrarlos, es esta forma, ¿no? Tanto en redes sociales como en buscadores. Y eso sería la clase de hoy. Como siempre les pongo las notas de clase. Lo que como, como notas clave, que siempre recuerden es que siempre una empresa debe estructurarse, ¿no? Al punto de llegar a experiencias, ¿no? No confundan el caos con la experiencia, ¿no? A la experiencia del cliente. El caos es muy fácil de confundirlo con libertad. De igual forma, debemos atender las diferentes motivaciones, pero sobre todo ya sabemos, las trascendentes, las trascendentales son las que van a hacer que tus empleados estén mucho más conectados. La diversidad, la verdadera diversidad, se logra en diversidad de personas, de personalidades y en función al puesto adecuado al que uno está, ¿no? Y bueno, también en función a los estilos, pues sobre todo adecuado al puesto y en función a diversidad de personalidad. El SEO también es un trabajo constante, basado tanto en las palabras clave como también en el contenido. Es también un contenido constante que siempre tenemos que estar actualizando, ¿no? Actualizando, linkeando, teniendo un control del mismo, pero que es redituable, es trabajable y que siempre da muchos resultados. Esas serían bueno, las notas principales de esta clase. Y como siempre, bueno, ahí están mis datos de contacto. Si tienen cualquier duda, me pueden hacer llegar. Y bueno, si tienen alguna consulta, me pueden hacer llegar ahora. Bueno, me hacen una consulta sobre el siguiente curso. Me imagino que sí. No tengo el horario del siguiente curso. Pero si es a las 8, me imagino que sí. A las 8 termina la clase de marketing estratégico. Antonella. A ver, ¿alguna otra pregunta? Vemos en las redes. A ver. Bueno, creo que no hay muchos comentarios hoy. Bueno, esta sería la clase de hoy. Como siempre, a ver. Gracias por los, por los saludos, por los comentarios. Bueno, esta sería la clase de hoy. Como siempre, muchas gracias por atenderla. Ya como nos estamos acercando también al final del curso. Y los espero nuevamente en la siguiente clase, el siguiente lunes. Esperen, acá tengo una consulta. Iván Domínguez. ¿De qué tanto demora el posicionamiento? La verdad, el posicionamiento no podría dar me imagino que es el posicionamiento en SEO sobre la pregunta. No hay un tiempo exacto de cuánto va a demorar este posicionamiento. Depende mucho de la palabra que uno escoja. A veces ciertas palabras son mucho más difíciles de posicionarlo en función a la competencia, ¿no? Si es una palabra muy potente que nadie está utilizando, por ejemplo, las palabras que he puesto, ¿no? En el ejemplo, pollo a la brasa en el Perú va a ser muy difícil de posicionar, ¿no? Porque tienes muchas pollerías, muchas frases y mucha competencia, ¿no? Pero, por ejemplo, la palabra que veíamos ahí, ¿no? Ropa coreana. Yo diría que es una palabra que si bien está buscada, bastante buscada, se puede posicionar rápido porque no es algo
es algo que se busca, pero que no hay algo muy especializado. Entonces, si se explota, se podría posicionar relativamente rápido, pero uno tendría que tener una paciencia, ¿no? Hacerlo podría tomar unas semanas, como podría tomar de repente hasta unos días. Depende cuán rápido los motores de búsqueda también la asimilen y te la indexen, ¿no? Yo he llegado a ver posicionamientos casi hasta inmediatos, se podría decir, ¿no? Porque teníamos páginas muy potentes. Pero depende mucho de la palabra que escojas. Así que, bueno, gracias por la pregunta, Iván. Y bueno, esa sería todo, serían todas las dudas. No, muchas gracias por atender la clase y nos veríamos el siguiente lunes, como siempre, a las 7. Muchas gracias y buenas noches.